Diana Velesi. Estamos en Aunque FM y lo que sigue es una entrevista que le hice a Diana Velesi el 9 de noviembre de 2018. Se emitió en el programa Hoy Lloré Canción en la 1110. LS1, Radio de la Ciudad, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Hoy Lloré Canción y es realmente un placer y un honor inmenso presentar esta noche aquí en nuestro programa a una grandísima poeta, a una admiradísima poeta. Está con nosotros Diana Velesi. Diana, muy buenas noches. Pero qué bonito todo lo que decís. Bueno, estoy así un poco así entre emocionado y te diría nervioso. Diana, ¿qué es la poesía? Es algo contra el lenguaje. ¿Contra? Es una lucha sin fin contra el lenguaje desde el lenguaje. Uh-huh. ¿Cómo una lucha contra el lenguaje? ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? Bueno, viste que cuando lees un poema a menudo te quedas absorto y decís, ¿de qué está hablando? Uh-huh, sí. Bueno, es por eso. Porque es sonido lleno de sentido, digamos, como Claro. lo es la música también, Uh-huh. pero no es música, sino que está agarrado a la pata del significado también, ¿no? Pero básicamente me parece que es eso, o yo me lo invento, andás a ver. Pero, a ver, tiene que ver con eso, con el sonido, o sea, estamos hablando de una dimensión sonora, una dimensión rítmica del lenguaje y visual también, ¿no? ¿O no? Sí, para mí básicamente sonora, te diría, ¿no? Yo que vengo de la literatura, vengo con la oreja apoyada en la literatura oral durante tantos años de mi vida, encuentro mayor poder ahí que en el caso de las vanguardias que insistieron tanto en lo visual, digamos. En lo visual, claro. Y en ese sentido, ¿qué es lo que diferencia a un poema? ¿Hay una cuestión métrica? ¿Qué es lo que diferencia? Sí, hay una cuestión de ritmo. También ritmo. en la prosa hay una cuestión de ritmo, Sí. pero no está tan marcada como en la poesía. Uh-huh. Y viste que una novela tiene mucho más páginas que un poema. Sí, claro. Entonces hay también hay eso, un intento de acabar rápido. Acabar rápido Y después la inmensidad. Lo que queda después, ¿no? Lo que queda después. Claro. ¿Sos claro. de leer en voz alta poesía? Sí. ¿Está hecha para leer en voz alta la poesía? Yo creo que sí. Y de hecho, fíjate que hay tantos lugares donde se lee poesía en Buenos Aires, y en toda Argentina, pero sobre todo en Buenos Aires, y donde la gente va y se emociona y aplaude y se enoja, tira tomates o besos. Sí, y sí. es por eso, creo, ¿no? Porque se va a escuchar poesía. Hay, a ver, ¿crees que eso fue siempre así o hay en los últimos años como una vuelta a la lectura y a poner en escena, digamos, la poesía? Bueno, yo creo que los años en que la vanguardia fue más importante, eso se dio. Cuando la vanguardia dejó de ser tan importante, digamos, en los años 50, 60, ¿no? Era más importante, me parece. Aunque uno podría hablar de vanguardia desde el modernismo, Claro, o desde el siglo de oro, qué sé yo, sí, digamos, claro. ¿no? Pero a eso que llamamos vanguardias europeas, básicamente, digamos, creo que la poesía volvió a ir por los canales que le pertenecen, que es la oreja. Claro. ¿No te interesan las vanguardias? Hablaste bastante de las vanguardias. Me interesa por el efecto que produjo en un momento determinado. No me suelen gustar mucho las obras de vanguardia, pero sí los efectos que la vanguardia ha producido en la poesía que vino después. Claro. ¿No? Pero no las obras, no es algo que te interese particularmente. Y cuando yo pienso en el surrealismo me queda muy poco para decirte, fulano o mengana fueron grandes, ¿no? Claro. Tengo mucho más fuera de eso, por nombrarte un movimiento, digamos, propio de las vanguardias. Pero los efectos que la vanguardia produjo en todo lo que vino después fueron muy importantes, o sea que le estoy agradecida a las vanguardias. Pero también estoy agradecida de haberme salido de las vanguardias. Pero transitaste ese camino. Un poquito, creo, sí, cuando era más joven, en los primeros libros. ¿Es inevitable?
No, no es inevitable, no. Yo adoro a la gente que ha vuelto a las tradiciones de versificación de la lengua castellana en los últimos 10 años, 15 años, sobre todo en la poesía argentina hablo de eso, ¿no? Y eso me parece mucho más importante. Pero anda a saber si eso hubiera sucedido si no hubieran estado las vanguardias primero, ¿no? Que además las leíamos por traducción, ni sabíamos qué carajo leíamos. Claro. ¿Y puede ser eso vanguardia? Escribir un soneto hoy, por ejemplo. Sí, ahí está mi teléfono, perdón. Sí. Ahora lo voy a apagar. Sí, eliminemos la vanguardia del ringtone. Esta basurita que me olvidé antes. Espera que estoy apagando esto. Sí, claro. ¿Qué te estaba diciendo? No, te preguntaba. ¿De qué estábamos hablando? Sí, justamente. O sea, la vanguardia siempre requiere un contexto. La vanguardia no es algo absoluto, ¿no? Entonces, en determinado contexto, en un contexto donde todo es supuestamente ruptura, escribir un soneto no puede ser Claro que sí. Una vanguardia, una actitud Sí, vanguardia. claro que sí. Y hay extraordinarios poetas jóvenes como Alejandro Croto, por ejemplo, que han vuelto al endecasílabo y a las formas tradicionales de versificación de la lengua castellana, aunque no sea dentro de la forma soneto, porque hay muchas otras formas, digamos. No, sí, bueno. Y sí, siempre, digamos, el gesto vanguardista va contra algo. O sea que todos somos vanguardistas de alguna forma, Claro, ¿entendés? claro. Y en cuanto al ritmo, a la versificación, Sí. esta de la que hablas, ¿seguís un... o sea, hay una cuestión matemática, si se quiere, o es solo oído? Depende de en qué tradición te criaste. Por ejemplo, yo entré a la poesía por escuchar las coplas las coplas nuestras, las coplas. Eso fue lo que me llevó a escribir. Pero no escribí como las coplas, empecé a escribir como, qué sé yo, como los poetas vanguardistas cuando tenía 14, 15 años. Pero los que se han criado dentro de una tradición, quizás están como mucho más atados a esa tradición. Yo quisiera estar más atada, pero no puedo. Entré tarde ahí, llegué tarde, ¿entendés? No llegué a los 14, llegué cuando tenía como 40 años, digamos, gracias a dar clases a músicos, ¿no? A la escuelita esa de ahí, que ahí fue cuando me encontré con el arte menor y el arte mayor, digamos, ¿no? Como llegué tarde, hago algo que a la gente parece gustarle, pero que no es ni chicha ni limonada, no sabemos muy bien qué es. Pero mi corazón habla ahí, habla en esa música, ¿entendés? Así que debe significar alguna cosa. Claro. Estamos charlando con Diana Velesi, nuestra invitada esta noche en Hoy Lloré Canción. Hoy Lloré Canción se llama este programa. Mira qué lindo. Y Hoy Lloré Canción, Hoy Lloré Canción es el nombre de una canción de los Fabulosos Cadillacs. Claro. Y te tengo que preguntar, la canción, o sea, ¿qué relación hay entre la canción y la poesía? Y la poesía. Que la poesía camina sola y la letra de la canción camina junto con la melodía y la rítmica de la canción. Y que es así, en el rock and roll argentino se perdió de vista esto durante un tiempo bastante largo, por lo menos durante 10 años o 15 se compusieron cosas fuera de esto, pero nadie entendía qué era lo que estaban cantando. Cuando empezaron a entender, porque los acentos musicales se unían a los acentos verbales, ¿no? Por eso decimos acento en sexta, acento en onceava, digamos, ¿no? Claro. O en sexto, acento en cuarta, acento en séptima, etcétera. Y ahí se empezó a revelar y a entender todo lo que el castellano decía, ¿no? Haciendo rock and roll. El rock and roll se volvió grandioso. Yo soy una chica del rock and roll, en realidad. Claro. ¿Y qué tiene el rock and roll que te atrajo de esa manera? ¿Qué tenía o qué tiene? Ajá. No sé, yo sigo escuchando a Los Redondos de Ricota con gran emoción, por ejemplo, ¿no? E incluso a los Cadillac, incluso a los Piojos, e incluso a tantas otras bandas del 80, digamos, ¿no? Del 90. Ahora estoy como un poquito perdida, porque, bueno, ya escucho menos música popular, creo. Diana, decías que empezaste a escribir poesía por la copla, porque querías hacer copla, o en realidad esa era tu referencia, ¿no? Si querías ir contra de, ¿no? O sea,
y pensaba en la métrica. Vuelvo sobre la métrica porque me llama mucho la atención esto, ¿no? Es como casi como si fuera la melodía, ¿no? La melodía y el ritmo. O sea, claro. Es la partitura, de alguna Claro. manera, ¿no? Del poema. Pero el poema no tiene por qué ser heptasilábico con acento en cuarta y sexta. Ajá. Ni tampoco tiene que ser como un tango con acento en sexta y en 11, digamos. No necesita, arma otras cosas. El verso libre arma otra música. Claro, pero el verso libre, eso, ¿el verso libre es libre? No, nada es libre. Bueno. Porque el canario canta tanto dentro de la jaula y no afuera. Pero se lo llama así. Sí, se lo llama así, pero digo, ¿hay alguna métrica? Decís, qué sé yo sé que el octosílabo, por ejemplo, es medio, siendo el ritmo natural, ¿no es el cierto? castellano. El castellano es medio prohibido, ¿o no? ¿Por qué medio prohibido? No sé, digo yo, ¿Por no los sé. poetas, vos decís? No sé. No, mira, cuando yo te digo que entré a la copla, no es que empecé a escribir por la copla, pero que los primeros versos que yo recuerdo en mi vida son los versos de las coplas, Ajá. que los cantaban en la chacrita donde yo vivía, la gente que venía del NOA, del NEA, los días que llovían, que se podía salir al campo, que alguien sacaba una guitarra y que decían o cantaban estas coplas, Claro. ¿no? Es así como mi recuerdo más intenso del verso. Claro. Lo dije en ese sentido, ¿entendés? Ajá. No porque yo me pusiera a escribir coplas o yo empezara a escribir octosílabos. Claro. De hecho, no me crié en esa tradición. Te decía Claro. antes que me crié en la tradición de vanguardia, De del vanguardia. verso libre. Del verso libre. ¡Verso libre! Libertad al verso libre. Naciste en Zabala, a 20 kilómetros de Rosario, ¿no? Así Pero es. en el campo. Sí. Ajá. Ujú. ¿Y qué recuerdo? Sé que regresaste. ¿Qué pasó? No te veo bien la carita. Ah, ahí estoy. ¿Ahí está bien? Sí. Sí. Contame un poco eso, cuál era el ámbito donde te criaste, esa infancia. Y sé que regresaste, ¿no? Hace poco a tu... Sí, de hecho el libro que estoy sacando Claro, ahora, claro. el gran protagonista es ese pueblo, el pueblo de Zavalla, ¿no? Ujú. Pero en realidad nunca me fui del todo porque mis padres y parte de mi familia, que es muy chiquitita, siempre vivió en ese pueblo. Ujú. O sea que yo siempre iba de visita, salvo los años que viví fuera de Argentina, ¿no? Al menos 1 o 2 veces al año iba de visita. Pero lo extraordinario es que de pronto me compré una casita y ahora paso meses allá. Ese pueblo que odié tanto en mi vida y que ahora miro con simpatía. Aunque no tengo mucho con quien hablar más que con los pajaritos y los perros, pero lo mismo. ¿Para qué más, no? Tengo mucho cariño en el lugar. Claro. ¿sí? Rodeado Claro. de soja ahora, ya no de girasoles y de linares, pero bueno, Claro. en fin. Claro. Pero bueno, eso es un cambio. No es que haya cambiado el pueblo, sino tu percepción sobre ese lugar y me imagino un cambio de vida. Aquello que detestabas en algún momento de tu vida, de repente pasó a ser... Sigue habiendo muchas cosas que detesto de ese Ajá. pueblo, además de la soja. No te creas que estamos en gran romance, ¿no? Pero encuentro algunas personas con las que puedo charlar y eso Claro. está como muy bien. Y además ahí vive mi hermana y mi cuñada y mi sobrino y mi tía tan querida. Y eso es una cosa familiar que supongo que también viene con la edad, que la extrañas y que querés tenerlos más cerca. ¿Y por qué te fuiste? Además de para estudiar en Rosario, ¿no? Sí, igual viajaba mucho de Rosario. Rosario a es cerca, Zavalla, aquello, porque era claro, muy cerca, claro. sí. Me fui porque agarré una mochila y dije, quiero ir a recorrer el mundo. Y me fui por 6 Pero no, años. claro, sí. Recorriste... Y cuando volví me quedé en Buenos Aires. publicaste tu primer libro en Ecuador, ¿es así? Así es, sí. Viajando. ¿Y qué...? Sí, fue rara la publicación de ese libro. Yo di una lectura en Ajá. Guayaquil y hay gente que me pidieron los originales, los di y al año apareció el librito. O sea, Ajá. me lo mandaron por correo. Yo mantuve contacto, digamos, con Claro. esta gente y estaba viviendo en México en ese momento. Al año y medio más o menos llegó el librito. Y en ese momento viajabas, o sea, no es Sí. que... En ese momento viajaba, trabajaba, pedía comida. Pedías comida. Cuando me quedaba sin plata, Claro. o le pedía plata a los profesionales, contándole la historia del estudiante que salió a recorrer América Latina.
Eso lo aprendí en Ecuador, fíjate. Lo aprendí con una argentina y un brasileño que hacían eso y ganaba mucho más que yo trabajando. Entonces dije, claro. Se puede hacer esto. Pero esa fue como la manera en que se hizo carne la patria grande para mí, ¿entendés? Que fue... He hecho muchos viajes en mi vida, y muchos lindos viajes, pero creo que el más importante fue ese por América Latina, porque lo hice lento, me tomó 6 años volver, o sea. Claro. Ni sabías si ibas a... O sea, ¿tenías claro que ibas a volver? Sí, tenía claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me fui a caminar la patria grande porque tenía un pago, que era Argentina, y yo sabía que quería volver a él. No me pasó nada en el camino, no me morí, por suerte, no me mataron, y volví. Claro. Y volví en el peor momento de la historia argentina, además, ¿no? Volví unos meses antes de la dictadura. Y no te dio... O sea, ¿qué te pasó cuando llegaste acá? Yo estaba bastante al tanto de lo que pasaba en Argentina. O sea que sabía dónde volvía, pero eran más grandes mis deseos de volver. Además, bueno, todavía no había sido el golpe militar. Claro. Todavía había la esperanza de derivar a alguna otra parte. Y nada, entonces ahí fue cuando me fui a una islita del delta del Paraná. Primero viví en pensiones, en los meses que viví acá en Buenos Aires, viví en pensiones y en un departamento tomado de los de Fuerte Apache, precisamente. Y después me fui a una islita del delta y ahí viví todos los años de la dictadura, en esa islita del delta. Sentía las lanchas con sus cosas de muerte pasar por las noches, pero nunca entraron al arroyo donde yo vivía. Claro. Tuve fortuna. Fue tu exilio, digamos, de alguna manera. Sí, de alguna manera sí. Pero era un exilio acá adentro que no era lo mismo que el exilio afuera. No, por supuesto, digo, ¿Sí? pero es fue verdad, también es verdad. la elección de aislarse de alguna manera. Es verdad. ¿Y qué pasó con la poesía en todos esos años y cómo es tu relación con la poesía? ¿Escribís todo el tiempo? ¿Escribís cuando te sale a escribir alguna cosa? ¿Te impones a escribir? ¿Cómo es? ¿Cómo era y cómo es, no? Sí, ha habido como diferentes momentos en la vida. Por ejemplo, en los años de la dictadura no podía escribir una palabra. Cuando al cabo de los 2 años de dictadura pude empezar a escribir, fue una liberación extraordinaria, porque estaban mudos los cuerpos y mudos las voces, todo estaba mudo en aquel entonces, ¿entendés? El que no lo vivió no sabe lo que fue ese periodo horrible de la historia argentina. Eso me cerró la boca, como le cerró la boca a muchos escritores argentinos, sobre todo en la narrativa, que quedó muda por muchos años. Claro. La poesía salió bastante indemne dentro de todo, digamos, de esos años crueles y terribles. Luego, digamos, yo escribo porque quiero escribir, no tengo obligación de escribir, nadie me obliga, nadie me pide, escribí. Yo escribo porque se me da la gana, y hay periodos en que escribo mucho y periodos en que no escribo nada. Así todo he escrito mucho. Escrito muchísimo, sí, claro, muchísimo. O sea que se ve que no han sido tan largos los periodos en que no he escrito nada. No, claro, o muy fructíferos, muy fructíferos los que sí escribiste, para tomarte momentos sin escribir, habiendo escrito tanto. ¿Corregís mucho? Sí, cosas mínimas corrijo mucho, durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo cosas mínimas. Cosas muy mínimas, porque el poema nace entero, nace completo, en mi caso, no en todos los poetas. Así que me dedico a minucias adentro del poema, minucias sonoras sobre todo. Claro. Decías que en el viaje iniciático, tu primer viaje por América Latina, descubriste la patria grande. Me suena a descubrimiento político. Sí, el descubrimiento era previo a salir a caminar por América Latina, por eso salí a caminar por América Latina. Pero se redondeó enormemente y sin duda, yo en aquel entonces era una persona de izquierda, y ahora creo que no sé si soy o no soy ya a esta altura, aunque coqueteo con la izquierda. Me he vuelto kirchnerista en los últimos años, lo puedo decir en la radio pública, qué bien. Por supuesto. Entonces he abandonado la izquierda, claro. Pero
Pero la noción de patria grande es una noción de mi generación, precisamente, la década de los 60, que esto acá es en la cabeza de los argentinos, que dijimos, no venimos de los barcos, venimos de la patria grande. Claro. ¿No? Ahí empezó. Y cuando ves el castellano, ¿no? Cuando ves el desarrollo del castellano por el resto de los países latinoamericanos, y cuando ves la historia en común que tenemos, las grandes diferencias, pero las grandes similitudes también, digamos, es cuando decís, yo si no viviera en mi pago, que en este caso no solamente es Argentina, sino que además es Buenos Aires y es también Zavalla, yo si no viviera en mi pago podría vivir en cualquier país de América Latina y todo sería mi patria. ¿Entendés? Incluso ese concepto tan denostado durante muchos años, patria. Y ahora Sí, o sea, lo denostaste mucho tiempo y ahora, o era denostado, decís, hacia afuera. Era denostado cuando yo era adolescente, sobre todo. Bueno, se confundía patria con nación, creo, claro. Porque patria tiene que ver con pago, no tiene que ver con la nación. Claro, sí, claro. Tiene que ver con esas cosas queridas de tu infancia, en realidad, digamos, ¿no? Sí. Como la lengua. Sí. Sí, pero viste, patria suena de una manera y patriota suena de otra, por ahí, ¿no? Sí. ¿Por qué? No sé, porque hemos olvidado ser patriotas. Creo que por eso suena fea. Estamos con Diana Velesi, nuestra invitada esta noche. Otra de las cosas que me parece importante, que siempre destacaste, fue el feminismo, ¿no? Como hablamos de política, y sí. Bueno, eso también es política. Digo, algo que hoy cobra una notoriedad así pública muy grande. ¿Qué? Porque ahora estamos en la tercera ola del feminismo. Claro. Yo pertenezco a la segunda ola del feminismo, la que nace a finales de los 60, principios de los 70. Y siempre es algo muy emocionante. Fue muy emocionante ver a todas estas chiquitas jóvenes saliendo por la ley del aborto a la calle con sus pañuelitos verdes, ¿no? Algo que te dice... No salen solo por eso, salen por muchas cosas, ¿entendés? Salen por una rebelión de género, salen para decir esto ya nunca más, ¿no? Tenemos igualdad de derechos, pero las igualdades de derechos son todavía muy relativas, ¿no? Entonces, en un momento en que la historia argentina vuelve para atrás, esa es una pata hacia adelante, ¿entendés? La de las jovencitas que han salido a la calle tan hermosamente con la ley del aborto, aunque yo estoy a favor, por supuesto, de la ley del aborto, pero no es algo para festejar el aborto, ¿no? Claro. Es algo para penar más que para festejar, pero el derecho lo tenemos todos, ¿no? Sí. Penar no estás hablando de... No, bueno. No estoy hablando de penar. De pena, claro. Pena, penita y pena. Ahí está, ¿ves? Ahí está la copla. Querían copla. Tanto estoy pidiendo copla. Ahí está la copla. Estamos con Diana Velesi. Diana, hablabas recién de lo político, hiciste explícito tu simpatía política, lo que te había generado el kirchnerismo, que te hiciste kirchnerista y no sabías si eras de izquierda hoy, ¿no? Sí, creo que... Bueno, toda mi vida fui de izquierda. Es más, al final de mi vida fui izquierda trosca, ¿no? Y sin embargo, ahora... ¿De trosca pasaste a kirchnerista? Sí. ¿Cómo fue eso? Raro, ¿verdad? Sí, muy raro, pero contame, me interesa mucho. Porque empecé a pensar que era más importante salvar vidas que salvar palabras. Que era más importante que la gente comiera que hacer la gran revolución, que no sé cuál es tampoco, ¿no? Ahí es donde me convenció el kirchnerismo, ahí es donde me convencieron la política de estos últimos años, que fueron como los más felices dentro de mi vida en la política, te diría. Claro. No puedo dejar de pensar en lo que decías antes sobre tradiciones y vanguardias, ¿no? Lo mismo, es muy similar, parecido, ¿no? muy parecido. Una tensión similar. Exactamente, ves que sos inteligente, por eso me caes bien. No sé. Bueno, vos, no sé, irradias eso.
por ahí me estás contagiando. Yo no siempre irradio eso, a veces me entrevista tales estúpidos que no te puedo ni contar. Y contame la política en la poesía. Independientemente que podemos decir que toda palabra, Los poetas, todo es político. Los poetas son políticos, claro. La poesía creo que no. ¿Cómo los poetas son políticos? Somos seres humanos y nos comprometemos con ciertas ideas, creo, ¿no? Y con ciertos hechos. Pero la poesía, la poesía social, que es la que siempre se suele emparentar más con la poesía política, o qué sé yo cómo se llama a esta altura del partido, todo eso a mí me parece como una historieta del pasado, ¿sabes? Me aburre todo eso. ¿Vamos a tener que hablar de eso? No sé. Si, pero digo, pero hiciste poesía, ¿no? La sigo haciendo una poesía que parece que roza lo político, claro. Que roza... Sí. Pero lo roza desde la subjetividad total del poeta, digamos. No sé qué significa hacer poesía política. ¿Qué significa? Contámelo vos. No sé. A ver, ahí creo que toda palabra tiene una dimensión política, toda poesía, por ende toda poesía, pero me parece que hay veces que se hace de manera más explícita. Yo pienso poemas piqueteros, por ejemplo, los movimientos piqueteros, es algo que te interesó mucho, laburaste sobre eso, a eso me refiero. Sí, ahora te entiendo. ¿Sí? Sí, te entiendo. Son los poemas que más he amado y los que menos buenos son, probablemente, de los que he escrito, ¿entendés? Debe haber alguno que no está tan mal. es eso, porque uno se deja llevar siempre por las coyunturas que te atraviesan en la vida, ¿no? Estás enamorado, te abandonaron, te encontraste la gracia de la vida, nació un niño, no sé, cualquier cosa, cualquier pavada que te puedo decir, ¿no? Que suscita al poeta escribir, ¿no? Pero esas son cosas que pasan en tu vida solamente, pero que las reconoces porque han pasado en la vida de todos los seres humanos desde el principio de los tiempos hasta ahora y hasta que lleguemos, ¿no? Entonces yo creo que es en ese reconocimiento donde la poesía surge, ¿no? Y supongo que debe haber también un reconocimiento frente a las injusticias del mundo, ¿no? Frente al cual el poema clama y dice, no, carajo, ¿no? Eso, no mucho más. Después no tiene partido, no tiene color, ¿no? Yo no creo que porque uno sea de Boca Juniors o otro sea de River Plate pueda escribir un gran poema sobre River Plate o sobre Boca Juniors, ¿vos me entendés? Sí, claro. Creo que no, creo que no, creo que los poetas somos grandes descerebrados. Qué lindo eso. ¿Sabes? O sea, vengo de la gráfica y ese sería el título. Si esta es una nota gráfica, ese es el título. Sí, sin duda. Los poetas somos grandes descerebrados. Para Barcelona le pondrías ese título. Obvio, sin duda. Hermoso. Los poetas somos grandes descerebrados, dice Diana Velesi, nuestra invitada esta noche en Hoy Lloré Canción. Diana, hablamos antes, contaste sobre feminismo, decís que sos parte de la segunda ola feminista. Pero no te gusta esto de literatura femenina, ¿no? O sea, lo bien que haces. No, la que habla de literatura femenina es lo que se llama el patriarcado, las feministas, en realidad, digamos, ¿no? No hay ni femenina ni tampoco hay masculina. Claro. Hay seres humanos escribiendo versos, nada más. Claro. Pero hay una gran cantidad de poetas, sí, siempre se piensa, ¿no? En la cantidad de, no sé, mujeres que hay en determinada actividad. Me parece que la poesía es justamente un lugar donde predominan las poetas. En los últimos años, no antes. Sí. Sí, yo creo que en los últimos años de la historia argentina, la mejor poesía argentina fue escrita por mujeres. Sí, pero eso que tiene que ver con el feminismo, tiene mucho que ver. Contame vos. Porque ¿qué sabés? Eso empieza en los 80, que es cuando la discusión sobre los géneros empezó aquí, digamos, ¿no? Después que se fueron los militares, porque entró Lacan, pero no entró el feminismo previo a eso, ¿entendés? Entonces debe tener que ver que las mujeres dijeron, aquí hay un amplio campo para descerebradas magníficas como nosotras, y empezaron a cantar a lo loco, ¿no?
Y yo te puedo nombrar 10 grandes poetas de una generación posterior a la mía, cosa que antes solo me quedaba 2, 3, nada más, ¿entendés? Pero de tu generación también, ¿no? ¿O no? Claro, Ahí. sí, empieza ahí. Empieza ahí. Empieza ahí. Empieza ahí. Y tendrá que ver otra vez con las vanguardias, con ser vanguardia, con la condición, con el destino de la poesía, de finalmente no poder despegarse de ese rótulo, ¿Qué decís de la esa vanguardia. pavada, nene? Y porque soy un pelotudo, un machirulo pelotudo. No, esa es otra pavada más. No, bueno. Ni lo uno ni lo otro, ¿no? Yo creo que vivir es una manera de estar siempre al día, de querer dar siempre un paso más allá de la línea. Si a eso llamás un gesto vanguardista, yo te lo apruebo. Uh-huh. Solo así. Bien, perfecto. Bien. Viste, la vanguardia la menciona del futuro, cuando ya es pasada, la vanguardia, cuando es el pasado, entonces dicen, mire, vanguardia, mire, eso es surrealismo, eso es ismo. Pero mientras está sucediendo, no. Mientras está sucediendo que estás cruzando la línea. Y yo te dije que le agradezco a las vanguardias que ahora miro hacia un remoto pasado, porque sucedieron a principios del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Con respeto y con cariño. Pero ahora, ¿cómo las nombraría? Claro. ¿Qué diría que es la vanguardia ahora? No sé. Pero no hubo vanguardias después, ¿o no? ¿No hubo otras vanguardias? Vanguardia hay siempre, todo el tiempo, pero los ismos de las vanguardias desaparecieron, claro. ¿Entendés? Sí. Cada nuevo poeta original que nace es, míralo, mírala, ¿entendés? Claro. ¿Y qué pasa con los lectores de la poesía? Porque hay una cosa ahí medio de que la poesía, no sé, la ponen a veces como algo tan elevado, ¿no? que está fuera del alcance. O sea, el lector o lectora de poesía es siempre alguien que escribe. ¿Vos te parece que yo estoy afuera del alcance? Yo estoy no, alcance, no, en absoluto, en absoluto. Mira, las editoriales han empezado a publicar poesía. Yo publico en Adrián Hidalgo, que es una editorial comercial, chica, pero una editorial comercial, y vende. Pero vos sos Diana Belén. Gana más con su colección de poesía que con todo lo otro que publica. Claro. O sea, esto dicho por su propia dueña, por Adrián Hidalgo, ¿no? Y después hay una enorme cantidad de pequeñas editoriales de poesía que publican muchos libros por años. Es verdad. Y todos ellos se venden porque se leen. ¿Entendés? Uh-huh. Se regalarán, se venderán, pero se agotan los libros, ¿entendés? Entonces, es mentira que la poesía la entiende poca gente, si no estarían llenos los lugares donde la gente va a leer. Mira, yo leí el otro día en el Rayo Verde, en FM La Tribu, y era algo que se quedaba gente afuera, colgada de todos lados. Y yo me hubiera querido morir con ese aplauso, ¿me entendés? Claro. Que fue como maravilloso en realidad. Claro. Esto indica que la gente va a escuchar poesía y que lee, porque si no lee, ¿por qué carajo quiere este poeta o quiere al otro? Claro. ¿Entendés? Es porque previamente lo conoce, además de leerlo por internet, compra sus libros. ¿Te gusta leer? Leer, digo... Y no escribiría si no me gustara leer. ¿A mí? ¿O a quién? Leer, ¿cómo se dice? Como si fuera cantar, interpretar, leer tus poemas, leer en vivo, ¿te gusta? Sí, me gusta. O sea, lo haces, o sea, cuando escribís pensás de esa manera, ¿lo pensás? Cuando escribo un poema y luego lo corrijo, lo leo en voz alta siempre lo leo en voz alta para ver cómo quedó, 1, 10, 20 y 50 veces, es así. Y al libro entero luego lo leo en voz alta para ver más o menos qué pasa. ¿El libro entero? Porque uno es el primer lector claro. de lo que escribe, claro. ¿no? Claro, sí. No puedo dejar de pensar en analogías con la canción, con la música, aquello. O sea, un disco también. Claro. Lo cantás un montón de veces, hacer muchas tomas, hacer un montón de cosas que... Claro. Y cuando escuchás algo que te gusta, o cuando lees algo que te gusta, lo primero que haces es leerlo en voz alta también, ¿entendés? Claro. Música y poesía están muy cerquita. Muy cerca. Contame un poco cómo ves la escena actual de poesía, de la poesía argentina. ¿Qué te interesa? ¿Qué hay? Sí, después de un periodo en el que nacieron, que ya sabemos que nacieron grandes poetas que
que ahora tienen 30 años, entre 30 y 40 años, que son poetas jóvenes aún. Ahora de nuevo hay una masa que todavía no terminás de discernir, pero discernís a una o a uno o a otro, y así, ¿no? Yo, no sé, siento mucho ruido ahora. Ruido. Sí, pero también siento a muchos chicos y chicas que escriben muy bien, ¿no? Voy menos a los recitales que iba antes escuchaba mucho más que ahora. Te pones viejo, ¿viste? Y te empezás a retirar en tu casa y mirar la tele, desgraciadamente es así, o no sé qué, o cuidar las plantitas. No estoy tan al toque ahora con los jóvenes como lo estaba hasta hace unos 5 o 6 años atrás, pero creo que todavía estoy bastante ligada a ellos. Y vos que me preguntaste, ¿qué pienso de la poesía? Pienso que es buena, dice lo indecible todo el tiempo. Todo el tiempo dice lo indecible. Y hay gente que se enoja. Y bueno, ¿por qué están hablando de eso? Dicen. ¿No? Por ejemplo, hay una poesía gay preciosa y potente, que ahora dice y dice y dice, y que antes no escuchaban nunca nada, ¿no? Gay and lesbian, las dos, digamos. Y que se oye mucho entre los jóvenes, y eso es algo precioso. Sabes que me interesa mucho esto que dijiste, porque siento a veces que estamos en un momento de hipercorrección política, ¿no? Pero no en la poesía. No, bueno, justamente por eso. Ajá. Por eso. Donde hay como hasta cierta censura en nombre de, o sea, la censura que antes teníamos era la derecha censuraba a la izquierda. Hoy la corrección política está tercerizada por ONGs bien pensantes, ¿no? Así es. Pero los poetas seguimos siendo los bárbaros, ¿sí? Que atronamos los bajos fondos, no te quepa duda, créelo. ¿Sí? Y si no, andá, vení a escucharlos. Vení, yo te invito si querés. Dale. Yo te aviso cuando vale la pena ir. ¿Nos va a salvar entonces la poesía? No, a vos te voy a salvar, no a la poesía. Mi hermoso, solo te quiero salvar a vos. No hay des más. Gracias, Diana. No, gracias a vos. Placer enorme. Diana Velesi pasó por Hoy Lloré Canción.